La verdad me da muchísimo gusto verlos, muchachos, ya los extrañaba, aunque no crean, sí les echábamos de menos. Hoy quiero compartir con ustedes, muchachos, un tema, no sé si vaya a ser corto, si vaya a ser largo, la verdad no sé, pero es un tema muy especial para mí. En lo personal, Dios ministró mi corazón y pues yo estoy segura que Dios va a hacer lo mismo con ustedes, siempre y cuando ustedes dispongan su corazón para recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que ahí en su lugar les voy a invitar a que me acompañen a orar. ¿Qué les parece si cerramos todos nuestros ojos y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Señor Jesús, en esta hora te damos gracias por la bendición que tú nos das de poder estar nuevamente delante de tu presencia. Agradecemos este tiempo, Señor, que nos permites para poder estar hoy reunidos, Señor. Te hemos dado a ti toda la gloria, Señor, toda la honra a través de estas alabanzas, Señor. Y ahora disponemos nuestra vida, nuestro corazón para pedirte que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Pedimos que seas tú ministrando, Señor, lo más profundo de nuestro corazón. Seas tú limpiándonos, Señor, de todo aquello que estorbe, Señor. Pedimos, Señor, que seas tú destruyendo, Señor, si hay algo que está estorbando, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestro corazón. Declaramos libertad, Señor, incluso sobre nuestros pensamientos para recibir, Señor, de esa palabra que tú vas a hablar en este día para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchachos, pues a este pequeño mensaje le he puesto por título Cristianos con errores, pero con la esperanza en Cristo. Y para ello les voy a invitar a que me acompañen a darle lectura en Gálatas capítulo 6, versículo 9. Si traen su Biblia, lo buscan, si no aquí en la pantalla nos aparece. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Leemos todos juntos si me acompañan, que dice de la siguiente manera: no nos cansemos. No me dejen sola, muchachos, hay que leerlos todos juntos. Dice: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y el propósito, muchachos, de este pequeño mensaje, pues es que cada uno de nosotros seamos motivados a seguir adelante, seamos motivados a perseverar en el camino de Cristo. Y les voy a dar un poquito de un contexto del porqué de esta prédica. Ustedes saben que a mí por lo regular, ¿verdad? Me gusta siempre decirle a Dios: Señor, tú dame la palabra, porque si yo les digo algo por mis palabras, pues la verdad puedo cometer muchos errores. Y la verdad, cuando yo ya sabía que me tocaba predicar desde hace un tiempo y no tenía ni la menor idea de qué compartir. Y yo le pedí a Dios que me dijera qué palabra necesitábamos escuchar. Y precisamente Dios habló a mi vida más que nada de una manera muy curiosa. En estos días pasados, más estos días que estuvimos ahí en el rancho, me empezó a llamar mucho la atención que mis reels que salen en Instagram empezaron a ser llenos de muchos videos de jóvenes que no sé, la verdad no tengo idea qué canción sea, no sé si sea una tendencia, no sé si sea un nuevo trend, la verdad lo desconozco, pero mi teléfono literal yo lo deslizaba y me salía el mismo video, pero con diferentes personas. Y llamó mucho mi atención y me causó tristeza, muchachos, no les voy a mentir. Me causó tanta tristeza en mi corazón esos videos, porque eran videos que mostraban la vida de cada joven de antes, mientras estaban en el servicio a Dios, y mostraban su vida en la actualidad. Y fue muy triste para mí ver jóvenes que antes eran predicadores, que antes eran músicos, que eran adoradores, que eran misioneros, y en su vida actual eran jóvenes que literal era todo lo contrario. Ponían sus fotos de donde estaban hoy en el mundo, de donde andaban tomando, andaban con drogas, andaban haciendo barrumbada y media, y a mí eso me causó como, no les sabría decir qué me causó, pero me causó algo. Y yo me comencé a sentir triste, porque yo decía: ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que si estaban sirviéndole a Dios puedan hoy libremente compartir que se han alejado de Dios y empezar a hablar mal de sus iglesias?
¿Qué les hizo la gente para dañarlos tanto a tal punto de alejarse de Dios? Porque yo decía, si la gente nos hace daño, pues es la gente, pero ¿y Dios? Dios no nos hace daño. Y a mí eso me causaba tanto dolor, y me causó más dolor un video en específico que la verdad me dolió mucho por dos razones. Eran dos muchachas que compartían que antes eran misioneras, no voy a dar el nombre de qué iglesia, pero me causó mucha tristeza ver que antes ellas dos eran misioneras, que toda su vida en el servicio de Dios, desde que comenzaron siendo, pues yo me imagino, unas niñas de 11 años, a la actualidad ellas estaban siendo misioneras, servían en ese ministerio, y fue muy triste ver que hoy estaban perdidas en el mundo. Y ellas relataban que ellas se habían alejado de Dios porque en su iglesia su líder había abusado de ellas. Y para mí fue doloroso darme cuenta de esa situación, porque me puse a leer los comentarios y tristemente encontré muchísimos casos de personas que pertenecían a esa misma iglesia que relataban sus mismas experiencias. Y para mí fue doloroso el ponerme a pensar si la gente fue la que les hizo daño porque se alejaron de Dios. Pero me dolió mucho, una de las razones por las que me dolió esa situación fue porque yo tengo dos conocidos en esa misma iglesia. Y para mí fue doloroso porque dije, ¿y si estas personas pasaron por lo mismo? Y la verdad, no les voy a mentir, yo estaba muy triste ni siquiera conozco a la gente de los Reels, pero estaba muy triste porque me dolía tanto mi corazón ver jóvenes haciendo ese tren. En serio, yo decía, o sea, en vez de ser al revés, de que publiquen que antes eran, no sé, vagos o lo que quieran, y que ahora están con Dios, pero no era al revés. Y me dolió mucho y yo me cuestionaba, surgía en mí esa pregunta de por qué, si la gente fue la que hizo daño, por qué se alejaron de Dios. Pero en ese instante yo recibí la misma respuesta, no tuve que indagar más profundo para investigar cuál era la razón, yo misma obtuve la respuesta. Y la respuesta, muchachos, fue que se alejaron de Dios porque no habían tenido un encuentro con Dios. Porque cuando un cristiano, muchachos, independientemente si es joven, si es adulto, cuando un cristiano está firme sus pies en el camino de Dios, por más que te haga daño la gente, tú vas a permanecer. ¿Sabes por qué? Porque es Cristo quien te mantiene de pie. Por eso, muchachos, este pequeño mensaje lo he titulado Cristianos con errores, pero con la esperanza en Cristo. Y hoy quiero compartir con ustedes precisamente acerca de dos personajes. Estos dos personajes son conocidos por todas las personas, creyentes, no creyentes, son conocidos por mucha gente. Y estos dos personajes fueron personas que fueron escogidas por Dios. Tenían un llamado de Dios. Pasaron por momentos buenos, pasaron por momentos malos, pero lo que me impresiona de estas dos personas es que solamente uno pudo permanecer adelante. Solamente uno pudo seguir adelante con el propósito de Dios en su vida. Así que quiero que conozcamos a este primer personaje y lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 9, en el versículo 2, que dice: y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este primer personaje es Saúl. Saúl es uno de los personajes que pudiera decir yo más destacados en la Biblia, porque fue el primer rey de Israel. Y les voy a platicar un poquito la historia de Saúl. Resulta que aquí en este versículo que leíamos nos dice que Saúl era un joven hermoso, ¿verdad? Dice que Saúl, me quiero imaginar que era el más guapo del pueblo e incluso estaba muy alto. La verdad yo me lo quiero imaginar que estaba demasiado agradable a la vista de toda la gente. Pero lo que llama mi atención en la historia de Saúl es que podemos ver que Saúl era un joven obediente a su padre. Precisamente en estos capítulos nos narra de que a su papá se le habían perdido unas asnas, no sé cuántos recuerden la historia. Y llama mi atención que el papá le dice a Saúl, le dice: ve y búscame las asnas porque ya tienen días perdidas y pues estoy un poquito frustrado por esta situación. Saúl se va en busca de las asnas y mientras él y su compañero iban de camino, escucharon que estaba el profeta Samuel cerca de ellos. Entonces pues dijeron:
vamos en busca de Samuel, le pedimos que nos indique dónde están las asnas y nos ahorramos la caminata. Entonces ellos comenzaron a buscar a Samuel con la intención de consultar dónde estaban las asnas. Pero lo que llamó mi atención es que Dios tenía un propósito completamente diferente. Saúl iba en busca de las asnas, pero Dios ya estaba indicándole a Samuel que el que iba a llegar iba a ser el futuro rey. Entonces, ahí mismo, en primer libro de Samuel, pero en el capítulo 10, versículos del 1 al 8, se los voy a leer rápido, dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te he ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esos eran los planes de Dios. Con ungir a Saúl para ser el futuro rey, y Samuel le da unas indicaciones y le dice: oh, mira, pues ya no te preocupes, ya las asnas ya fueron encontradas, ya vete a tu casa, pero en el camino vas a ver gente. Y una de las indicaciones que a mí más me llaman de toda la historia es la última, que le dice que lo esperara. Le dijo: espérame 7 días y nos vamos a encontrar, yo voy a venir a ti y vamos a ofrecer un holocausto, pero espérame 7 días. Entonces podemos darnos cuenta a lo largo de la historia de Saúl que Saúl fue obediente. Saúl fue uno de los, se pudiera decir, uno de los mejorcitos en ganar batallas. Si nos ponemos a leer más sobre Saúl, nos damos cuenta que Saúl logró muchas cosas, pero cometió un error. Cometió el error de no saber esperar el tiempo de Dios. Y lo encontramos ahí en el capítulo 13, versículos del 8 al 14, que dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderé a los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl echó a perder su vida, Saúl echó a perder su futuro. Saúl pudo haber sido el rey número 1 allí con el pueblo de Dios, pero por no saber esperar, por no saber obedecer la voz de Dios, Saúl lo perdió todo.
Me quiero yo imaginar a Saúl triste, porque imaginen que ustedes les acaben de dar el reino de un pueblo y que lo pierdan en tan poco tiempo. Y Saúl, ese fue uno de los principales errores que él cometió. Pero otro de los errores que él cometió fue que nunca se arrepintió. Saúl, al contrario, cada día siguió fallándole a Dios. Llegó un punto en el que Saúl estaba tan desesperado porque Jehová ya no estaba con él, que Saúl llegó a un punto de andar consultando a los adivinos. O sea, Saúl se metió en el ocultismo. Y eso, muchachos, eso no era agradable delante de Dios. Pero lo más triste de Saúl fue que en toda su vida no se arrepintió. Y eso lo llevó al suicidio. En el capítulo 31, versículo 4, si me lo ponen aquí por favor. Capítulo 31, verso 4. Dice: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. A Saúl no le bastó con desobedecer a Dios. A Saúl no le bastó con ir a buscar a los adivinos. A Saúl no le bastó con ser una mala persona. Saúl arruinó su vida suicidándose. Y sabemos que una persona, muchachos, que hace eso, su vida está perdida, su vida está acabada. Dios ya no puede tener misericordia de alguien que no se arrepiente, ni mucho menos que acaba con su propia vida. Y Saúl, muchachos, es el claro ejemplo de aquellos jóvenes que no permanecen en el camino de Dios y se alejan para vivir una vida desordenada, para vivir una vida a su propio ritmo. Eso, muchachos, fue la vida de Saúl. Un joven que no supo saber cuidar su vida espiritual. Un hombre que no supo cómo obedecer a Dios, que no supo cómo temer a Dios, que no supo cómo obedecerlo, y llegó al punto de perderlo todo. El siguiente personaje, que también es muy conocido, es David. En primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13, nos dice... Aquí ya no lo tiene. Dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque es este. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. David no era nada que ver con Saúl. David era un chamaquito, David era el más pequeñito de casa, no sé cuántos años tendría David, pero lo que sí nos narra es que David era el más joven de su casa. Y a pesar de ser el más chiquito, David fue el escogido por Dios para ser el sucesor de Saúl. Podemos ver en la historia de David que David era un joven obediente a su padre, era un hombre trabajador, era alguien que agradaba a Dios por los actos que él hacía. Pero como toda persona, muchachos, como cualquier ser humano, como cualquier joven, David tuvo sus problemas. Y uno de los problemas de David fue que pues tuvo una tentación que se llamaba Betsabé. Y esa la encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 2 al 4, que nos dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. El versículo 4 dice: y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. David, siendo el rey en ese momento, teniendo todo a su alcance, fue a fijarse en una mujer ajena. Allí David estaba cometiendo un pecado grandísimo. ¿Por qué? Porque estaba viendo a una mujer de otro hombre. Y por si fuera poco, dijeron ustedes, ¿verdad? Nomás la vio bañarse. No, todavía va y les dice: tráiganme a esa mujer. Se acuesta con ella, y ¿qué es lo que pasa?
que se purifica, se va la mujer para su casa y David se queda muy contento. Pero como todo pecado tiene consecuencia, esta mujer quedó embarazada. Y la mujer le dice, oye, pues es que estoy embarazada, pues tú eres el papá porque yo no he estado con mi esposo. Rápido David investiga y dice, a ver, traigan al esposo y que vaya a su casa. El esposo era tan fiel y tan leal a David que el esposo quedó a dormirse en la puerta de ahí del lugar donde estaba David. Y David estaba todo frustrado porque decía, si esta mujer está embarazada y este hombre regresa, vas a ver que alguien se metió con ella y qué va a pasar, la van a apedrear y está muy bonita para que se muera. Entonces David no solamente le bastó con tomar la mujer de otro hombre, sino que dijo, ok, pongan a este muchacho al frente, la peor de los momentos de la batalla, y ahí se va a morir. A David no le bastó cometer un adulterio, sino que lo llevó a cometer un asesinato. Un asesinato el cual iba a marcar la vida de David para siempre. Pero no se quedó ahí, muchachos, sino que David sabía que había hecho mal. Porque después de que pasa eso, David toma a esta muchacha, a Betsabé, y llega un profeta con ellos y le dice, le narra una historia y David se enoja y le dice, no, pues es que eso no fue justo. Y el profeta le dice, tú eres ese hombre, tú tomaste lo que no te pertenecía y ahora Dios va a traer una consecuencia sobre ti. Y ese niño, la consecuencia fue que ese niño se murió. Ese niño, pues, era el castigo, ¿no? Pues quitarle, si el niño fue la causa de su pecado, pues el niño fue el que se llevó la carga, ¿no? El del pecado de su papá. ¿Y qué es lo que pasa? En el capítulo 12, versículos 12 al 14, nos dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no vas a morir. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. David reconocía, muchachos, que había pecado. David llegó a un punto en el que él sabía que había cometido un error, que la había regado, y él le dijo, es que yo sé que le fallé a Dios. Pero lo que me impacta es que cuando David reconoce, el profeta le dice, tranquilo, o sea, Dios ya sabe que has hecho esto, Dios ya sabe que tú ya reconociste tu error, pero Él te ha perdonado tu pecado. Pero esto no se va a quedar así nada más, vas a sufrir esta consecuencia. Y eso, muchachos, podemos nosotros preguntarnos cuál es la diferencia de estas dos personas si ambos pecaron. Uno cometió un pecado grandísimo de no obedecer a Dios, cometió un pecado de consultar a los adivinos, mientras que el otro cometió el pecado de adulterio y de asesinato. Yo les pregunto a ustedes, muchachos, ¿cuál es el peor pecador? ¿Verdad que los dos? O sea, la verdad, siendo justos nosotros, los dos merecían morirse porque ambos habían pecado. La diferencia, muchachos, de estos dos personajes fue que David reconoció su error. David reconoció su error, le pidió perdón a Dios, y no solamente eso, sino que aceptó las consecuencias. Mientras que Saúl jamás reconoció sus errores y al contrario, él siguió fallándole cada día más y más a Dios. Y entonces surge en mí una pregunta, ¿y nosotros qué, muchachos? ¿Qué de nosotros? Sin duda, yo creo que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, todos le hemos fallado a Dios. Y si alguien de aquí me dice que no es cierto, no me mienta, por favor, que yo sé que sí. Todos, muchachos, todos le hemos fallado a Dios, no una ni dos, sino una infinidad de veces que ya hasta perdimos la cuenta. Y no sé si les ha pasado, en lo personal a mí sí me ha pasado, que cuando le fallamos a Dios nos sentimos tan culpables, nos sentimos tan miserables, porque decimos, ¿cómo le pude fallar a Dios si yo sé que Dios nunca me ha fallado? Y eso es normal, muchachos, porque somos jóvenes, le fallamos a Dios. Yo creo que no hay nadie que no le falle a Dios, pero ese sentimiento de culpabilidad no nos deja dormir tranquilos. A mí me ha pasado que yo no me quedo tranquila y ahí me la paso hasta una semana pidiéndole perdón a Dios por lo mismo, porque no me siento que he quedado bien.
Pero saben, yo he llegado a comprender que esa culpabilidad que sentimos no es la conciencia. Yo muchas veces lo he dicho, es que mi conciencia no me deja tranquila. Pero no, muchachos, no es la conciencia, es el Espíritu Santo que está redarguyendo nuestro corazón, que nos está diciendo, oye, así no era, la regaste, arrepiéntete. Y eso, muchachos, eso que nosotros sentimos es una gran ventaja que tenemos, porque cuando sentimos esa culpabilidad, quiere decir que tenemos al Espíritu de Dios en nuestra vida, que está todavía a nuestro favor. Y tenemos oportunidad de poder acercarnos a Dios y poderle pedir perdón a Dios. Porque es muy triste cuando ni siquiera sentimos dolor, cuando nos da lo mismo si le fallo a Dios, si le fallo a mis padres. Cuando no sentimos culpa, muchachos, es ahí cuando nuestra vida peligra, porque vamos rumbeándole al camino de Saúl. Pero si seguimos sintiendo esa culpabilidad, es porque vamos por un camino que sabemos que Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Nosotros, muchachos, se los voy a decir con todo mi corazón, nosotros no servimos para pecar. No servimos para pecar, porque nos sentimos culpables, ¿verdad que sí? Nosotros servimos para buscar el perdón de Dios, para buscar la redención de Dios, para buscar ese perdón que solamente Dios nos puede dar. No somos como Saúl, que cada día nos hundimos más y más al pecado. Nosotros somos como David, que podemos tener 1000 fallas, pero ahí seguimos. El estar nosotros aquí en este lugar no significa que seamos perfectos. El estar nosotros en este lugar significa que estamos buscando el perdón de Dios. Significa que reconocemos que nuestra vida no es perfecta. Entonces, yo quiero que sepan, muchachos, que hemos sido escogidos por Dios para cumplir su propósito en nuestra vida. No permitan, muchachos, que su pecado les arruine el propósito de Dios en su vida. Sigan adelante buscando a Dios, sigan adelante esforzándose, aunque el mundo se les venga encima, sin importar la circunstancia, sigamos adelante. ¿Por qué? Porque recuerden que en Cristo está nuestra esperanza. Por eso les decía que somos cristianos con errores, pero con nuestra esperanza puesta en Cristo. Así que sigamos adelante, que como lo leíamos en nuestro versículo inicial, que dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si no nos cansamos de luchar cada día, va a llegar un tiempo en el que vamos a ver esos frutos. Y ese fruto, muchachos, va a ser cuando ustedes y yo estemos allá en el cielo con Cristo y vamos a decir, ya rifamos, porque nos fue rete bien, no nos quedamos, ¿verdad? Entonces, muchachos, hemos visto la vida de Saúl, la de David, sus diferencias y lo que somos nosotros. Así que nos vamos poniendo sobre nuestros pies. Y yo les quiero invitar, muchachos, finalizando con esto, les quiero invitar a que sigan adelante, que sigamos esforzándonos, porque la vida cristiana no es nada fácil, sinceramente no es fácil. Yo creo que los adultos nos lo pueden decir, que a ellos también les ha costado llegar a donde están. Pero lo que sí sabemos es que tenemos a Dios de nuestro lado para que Él sea quien nos dé nuevas fuerzas cada día. Y yo les quiero hacer unas preguntas. ¿Cómo está su vida cristiana en este momento? ¿Cómo se encuentra tu vida? ¿Cómo te ves tú en este momento en tu vida cristiana? ¿Te ves como Saúl? Que ya te ves tanto que le has fallado a Dios, que dices, es que yo ya no tengo remedio. O te ves como David, que dices, sigo fallando, pero Dios me sigue perdonando. Sin importar cuál sea tu situación de cómo te sientes, yo te voy a invitar a que pases aquí a este lugar, todos. Vamos a hacer un círculo, rueda, óvalo, lo que se arme. Así que un cuadro, un rectángulo, pues también, lo que sea. Vamos todos aquí a pasar al frente y nos tomamos de las manos. Los líderes, si nos apoyan en oración, y todos nosotros aquí en círculo, lo que figura que se arme, nos tomamos de las manos